empezar a grabar. Todavía se está grabando. Sí. Bueno, pues empezamos con la sesión entonces. Es un tanto diferente esto, porque si no los estoy viendo a ustedes ahora. Aunque creo que también lo puedo hacer. Lista de orador. Sí. ¿Tú puedes ver? No veo. El video se ha deshabilitado porque has compartido pantalla. Ah, ya. Sí, es un tanto diferente. Bueno, el caso es que ya puedes ver el tablero de ajedrez, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, pues vamos a comenzar con posiciones, las dos posiciones que debemos de alcanzar. Analizar el día de hoy. El primero es el alfil, que va del lado bueno, y el alfil que va en la esquina mala. O la esquina mala, ¿no? Dependiendo de los alfiles. Aquí para que este alfil pueda cubrir al rey, tendría que colocarse el rey en la casilla A8. De esa manera, ante los jaques, el alfil cubre. Ya se puede dar cuenta. Sin embargo, el rey está en la esquina mala, de acuerdo a su alfil. Ya que cuando el rey llega a la esquina, en H8, el alfil que debemos de tener para cubrir sería un alfil que va en diagonales de casillas blancas. Entonces, aquí se puede ganar fácilmente la posición. Y aquí tengo un pequeño análisis de cómo se podría ganar. Primero, normalmente cuando estamos jugando esas finales, el alfil se va a mantener siempre atrás del rey enemigo. Aquí está el rey blanco, y el alfil va a tratar de mantenerse en estas casillas en la medida de lo posible, en estas. Si se pudiera, o en estas, tratando de mantener. Y cuando tenga la posibilidad de incorporarse, se puede incorporar en la diagonal, pero aquí vemos que el alfil en sí no va a poder llegar a la posición defensora. Entonces, vamos a ver la línea. Lo primero, para poder llegar a la posición que debemos de ver, es que los dos reyes estén en oposición, o que el rey negro esté en la esquina, aunque no esté tan en oposición con el blanco, pero el rey negro está en la esquina para que no pueda huir de una amenaza de mate. Por ejemplo, aprovechando esto, si trasladáramos a la torre en cualquier columna que pudiera entrar, entraría con jaque, y al no poderse cubrir con el alfil sería jaque mate. Entonces la amenaza tiene que ser siempre tratar de entrar con mate. Pero para poder amenazar este mate, obviamente si nosotros nos retiramos, por ejemplo, a D7, el rey negro tratará de escaparse en F8. Es decir, nosotros rey D7 y el rey negro se querrá escapar para salir de la posición en F8, de tal manera que no haya mate. Entonces tenemos que ganar algún tiempo para poder entrar con la amenaza de mate, y para poderlo hacer, lo primero es empezar a molestar al alfil, y la idea no es precisamente dar mate con el alfil en el tablero, sino, si se puede, capturamos al alfil. Si por allá no se puede capturar al alfil, ahora sí también tenemos la amenaza de mate. Entonces, sabemos dar el mate de torre, de rey y torre contra rey. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es molestar al alfil, y en esta posición lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya está, ya puedes ver las anotaciones, ¿verdad? Vamos a ver torre F1. Torre F1 empezamos a molestar al alfil, de manera que el alfil se tenga que mover a una diagonal o a una casilla en donde, después de que lo amenacemos, podamos entrar con mate. Por ejemplo, ¿qué pasa si el alfil se mueve sobre esta diagonal? Sobre cualquier casilla de esta diagonal, excepto obviamente aquí donde la torre está atacando. Que se mueva sobre esta diagonal, ¿qué pasaría? ¿Tienes idea? La torre lo puede amenazar desde abajo, y si se mueve, pues da mate.
Precisamente esa es la idea. A cualquier casilla de esa diagonal, torre amenaza y el alfil se tiene que mover. Sí, pareciera que la única para evitar el mate inmediato es colocarse en esta casilla, a manera de que cuando entre la torre se cubra con el alfil. Sin embargo, aquí perdemos un tiempo con la torre y el rey está obligado a moverse porque el alfil no se puede mover, y una vez que se mueva le damos mate. Entonces el alfil no se puede mover a esa diagonal, tendría que moverse a otra diagonal. Entonces tratamos de mantenernos atrás del rey, por lo tanto otra de las jugadas que se podría considerar es alfil h2. Ante alfil h2 tenemos que volver a molestar al alfil para obligarlo a que se vaya, por ejemplo, a esta diagonal, con la misma idea que habíamos visto antes. Ajá. Ahora, ¿qué hago? Volver a amenazarlo. ¿En qué casilla? F2. F2, perfecto. F2, sabiendo que el alfil no se va a dirigir a ninguna de estas 4 casillas porque estaría perdiendo la partida con el mismo truco de antes, el alfil de preferencia se va a mantener atrás del rey enemigo, y si puede va a atacar a la torre para ganar tiempo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos que seguir molestando al alfil, obligándolo a que se vaya a esta diagonal. ¿Cómo le hacemos? Es que estoy pensando. Yo sé que ahí está la anotación, pero me gustaría que no veas tanto la anotación, sino que te pongas a pensar en las posibilidades. Con F3, iba a decir con G2, pero si se pone ahí, ya no se va a poder subir la torre porque el alfil va a estar amenazándolo. Entonces, vamos a ver torre G3. Ajá. ¿Hacia dónde va el alfil? Se puede retroceder, es que en eso me quedo muy así, se puede retroceder. Sí, así es. Entonces nos volvemos a lo mismo, ¿no? Ajá. Vamos a ver la opción que no revisamos antes. Después de alfil H2, vamos a ver la opción torre H1. Igual, con la misma idea. Ahora, la razón de torre H1 es que obviamente el alfil no se puede meter a ninguna de estas 2 casillas y tampoco se podría ir a estas por la diagonal. ¿Sale? Esa donde ya vimos que está viene la amenaza de mate. Entonces el alfil tiene unas cuantas casillas para escaparse, y siempre atrás del rey en la medida de lo posible. Por ejemplo, ante alfil G3 lo volveríamos a amenazar con torre G1. Ajá, con torre G1. ¿Por qué torre G1? Ahí hay opciones. La primera opción que ahorita vamos a revisar es que primero, a cualquiera de estas diagonales donde se ponga, cualquiera de estas casillas de esta diagonal que estoy mostrando ya, donde se ponga, ya vimos que la torre se coloca atrás, y después de que se coloque a cualquiera de las casillas amenazando al alfil, se mueve con entrada de mate. Sí, sí. Ok, ahora vamos a ver esta casilla, ya vimos estas, vamos a ver esta casilla crítica que es alfil F5, aquí no se puede mover. Alfil F4, perdón, allá no se puede mover. ¿Tienes alguna idea de por qué ahí no se puede mover? Porque es la descubierta. Sí. Jaque y sí, te estás llevando al alfil. Entonces ya vimos que aquí no se puede. Sería en estas casillas, tampoco se puede. Sí. Por las amenazas. Ajá, por el mate. Entonces solo le queda una casilla para moverse. Alfil H2. Ahora tenemos que volver a molestar al alfil, otra vez obligándolo.
hacia dónde se mueve. Ya vimos que en esta estamos molestando al alfil, y en la casilla G1 evidentemente no, en la casilla G3 no, y en la casilla G5 tampoco. ¿Por qué la casilla G5 no? Digo, Porque, F5. Uh-huh. porque bajas el rey, la amenazas al alfil y das jaque. Y ya A la a fuerzas. descubierta. Ajá. Entonces de repente el alfil se quedó sin casillas. A ninguna de estas casillas se puede mover, y habíamos visto que en esta diagonal está muy complicado. Vamos a ver cualquiera de las opciones. Incluso creo que la que pudiera plantearse es lo mismo. ¿Sale? Vamos a ver alfil de 6, por ejemplo, que creo que es la que más aguanta. Ante el alfil de 6, obviamente ya sabemos el truco, amenazar al alfil, y cuando se quite estamos amenazando con mate. Pero aquí el alfil aguanta tratando de cubrir la entrada de la torre. Por eso es que aquí nos vamos a buscar otra entrada. ¿Y cuál es el asunto de esta otra entrada? Aquí esta es otra posición crítica. ¿Por qué el rey no se puede ir a F8? Porque su propia alfil está encerrando. Ándale. Después de rey F8 viene el mate, así como lo mostramos en la flecha, con las flechas, jaque mate. Entonces su alfil está quitando la casilla de escape. ¿Cuál sería la otra opción que tendríamos ante la amenaza torre C8? Al quedarse en la diagonal, no hay mucho, quedarse en la diagonal para aguantar por lo menos unos movimientos más el mate, de tal manera que cuando entremos con jaque el alfil se cubra, pero ya habíamos visto que esta posición es ganadora para las blancas, para el bando atacante. Se queda el rey sin movimientos, así que rey obligado a irse a la esquina después de que perdamos tiempo. Así que podemos hacer, por ejemplo, un movimiento de espera, cualquier movimiento de espera con la torre, manteniendo la fila, de tal manera que el alfil no se puede quitar, el rey está obligado a moverse a la esquina con mate. ¿Queda claro este ejemplo? ¿O tienes alguna duda? Sí, ya entendí. Ya quedó mejor que la vez anterior, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí está, es quitarle al alfil las casillas posibles, tratando de amenazar, más que tratando de amenazar mate, pero antes del mate, si de preferencia podemos capturar al alfil, sería lo mejor. Si hay mate sin necesidad de capturar al alfil, mucho mejor, pero casi siempre el bando defensor va a mantener a su alfil allá. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a estar, creo que nosotros dos solos en esta clase. Ok, vamos con el siguiente. Sí, vamos con el siguiente. Ahora, esta posición donde el rey está en el rincón correcto, porque la diagonal del alfil es la correcta, es diferente. Ahora sí, si vengo con jaque, el alfil se tiene que incorporar para defender al rey. Ahora, el alfil está clavado, no se puede mover, y el rey está impedido, está en oposición con el otro, por lo tanto tampoco se puede mover. Si mantengo la torre tratando de imitar el truco anterior, es ahogado. Ni el alfil ni el rey se puede mover, así que es tablas. Por lo tanto, después de alfil G8, tendríamos que ver quitar al alfil o quitar al rey. Si rey G5, simple y sencillamente rey G7. ¿Ya? No lo puede, el rey va a tratar de meter, no va a salirse tanto de esa esquina, sino que cuando venga el jaque, otra vez se vuelve a intentar meterse. De tal manera que cuando el rey intente progresar, otra vez queda en tablas. Bueno, pues ya sabemos que ante rey G5, rey F7 y tratar de aguantar en esa esquina. Rey G7, perdón. Entonces vamos a ver la siguiente. Después de torre A8, alfil G8. La torre está obligada. Otra de las opciones para evitar el ahogado es que la torre se quite de estar clavando ese alfil. Por lo tanto, tendríamos que hacer un movimiento como torre A7 para evitar que el rey se escape. Sería como
que la más adecuada. Y de esa manera ya podemos liberar al alfil. El alfil se mantiene siempre sobre la diagonal. Tiene que tener opciones de que en algún momento cuando haya jaque pueda incorporarse otra vez a la defensa. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, sí, sí. Ok, después de alfil B3 vamos a intentar distraer un poquito al alfil y al rey. Podríamos hacer el movimiento rey G6 para ver qué pudiera hacer el bando defensor. Recordemos que el movimiento que aguanta es manteniéndose sobre la diagonal. De esta manera el alfil tendría algunas casillas para moverse. Ya vimos, de nada sirve moverse a G8. Bueno, tal vez si pudiera funcionar porque ante torre, pues todavía está la amenaza ahogado. Entonces, otra de las formas de defendernos es movernos a cualquier casilla que permanezca sobre la diagonal para podernos defender. Ante alfil C4 podría venir la tentativa de hacer que el rey se vaya a la otra esquina, allá, a la otra esquina en algún momento. Y de esta manera lo estamos obligando a llevar a torre G8. Ahora, ya que lo tenemos en oposición, hay un problema, que si tratamos de gastar tiempos amenazando al alfil, el alfil se puede mantener. Por ejemplo, aquí la misma amenaza. Torre C7. ¿Cuál es el asunto? Si este alfil estuviera en una casilla de negra, ¿Dónde? entonces no podríamos quitarnos. Para poder ganar un tiempo tendríamos que dar jaque. Al jaque, el rey se tendría que mover a otra casilla, por ejemplo, rey F6. Y tenemos que ver cómo regresar a la diagonal. Ahora ya no hay tanto peligro, porque los dos reyes ya no están en oposición directa, entonces ya no hay amenaza de mate. Así que podemos simplemente gastar un tiempo para tratar de incorporarnos a la diagonal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces si torre C8, el rey ya tiene una casilla de escape. Ajá. No hay mate, ¿bien? Entonces, ante alfil E4, pudieran intentar torre G7, el rey se esconde y ahora las blancas están obligadas a mover porque si no otra vez está el ahogado, por ejemplo, y ante rey F7 viene otra vez jaque y el rey tiene que quitarse de cualquiera de estas casillas blancas. Si se regresa a la casilla blanca en G6, otra vez jaque. Sí. Y así, entonces tendría que irse a una casilla negra, por ejemplo, rey F6, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a seguir con la línea, aquí rey F6 y alfil B3. Todavía no hay amenazas de mate. Torre B7, amenazando al alfil con la idea de entrar en mate, pero antes de eso el rey tendría que colocarse en la casilla G6. Cuando se coloque en la casilla G6, otra vez podemos dar un jaque. ¿Sale? Sí, sí, sí. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí. Ok, borro la flechita entonces, borro las flechas. Y después de alfil B7, el alfil se mantiene sobre la diagonal. Torre B8 y nos cubrimos. Si el rey se intenta acercar, otra vez estamos en tablas. Así que de ahí no nos van a sacar. ¿Listo? ¿Alguna duda de esta?
O sea, esa posición es tablas. Sí, No. Ah, sí, ahí sí. estás. Si rey G6, es tablas. Y si Mm, la torre se mantiene sobre esta columna, pues nos movemos con el rey. sí, sí, entonces es tablas. Ya quedó claro. ¿Sale? Entonces no hay forma de que el bando que nos ataca pueda avanzar en esto. Ahora vamos a ver. Ahora sí, nos toca a nosotros. Juegan, juegan blancas. Sí, juegan blancas y ganan. Se parece mucho a la posición anterior porque Ahora, sí, de hecho se parece mucho. Dime, ¿el rey está en la casilla correcta? ¿O en la esquina correcta? no, no, esa es la diferencia. Sí, sería como la posición número 1, en donde el rey está en la esquina incorrecta. Sí, sí. No, como el anterior más bien. El rey está en la esquina correcta, más bien. Perdón, me estoy equivocando acá. ¿Por qué? Si el rey se llega a meter en H8, el alfil podría llegar a cubrir en la casilla G8. Es la esquina correcta. Ahora, el problema de eso es que el alfil no entra, parece que no entra a tiempo a defender. ¿Cuál es el primer movimiento que tienes que hacer? ¿O cuáles son las ideas? Una es molestar al alfil, otra poner al rey en la posición para que entres con mate. Ah, yo digo que G6. Rey G6, Ajá. rey G6, ándale. Rey G6 nos plantea dos cosas. Está la amenaza de mate ahora, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita la amenaza es torre D8 mate. Vamos a ver las opciones. Ok, ¿qué pudieras hacer? Lo primero que no es lo más adecuado sería rey F8 para tratar de escapar. Porque ahí está el ataque doble. Sí, sí. Oh. Entonces rey F8 no se puede. ¿Cuál sería la siguiente defensa? Obviamente mover a rey en H8 pues no evita el mate. ¿Verdad? De todas maneras se entra. Mm, dar un jaque. No, no se puede dar jaque. No entra. ¿Cómo evitas que la torre entre en D8? Mm, no, yo diría que no se puede. O sea, No, no. aquí no se puede. De hecho, después de rey G6, ya vimos lo que pasa si rey F8, perdón, rey F8, jaque, y ya esto es Pierde. mate de torre. Ya esto se gana. Sí, sí. Después ya vimos que ante rey H8, Mate. el mate. Ahora, la idea sería poder dar jaque con el alfil, pero aquí no se puede porque está protegida la casilla por la torre. Bueno fuera que el alfil estuviera, por ejemplo, en esta casilla en F1 o que pudiera dar jaque mediante B1 para que pudiera mantenerse después del jaque, pudiera mantenerse sobre la diagonal para poderse cubrir en dado caso que sea necesario, Sí, sí. ¿verdad? Sí. Entonces el alfil tendría que tener la oportunidad de entrar sobre esta diagonal. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces ya vimos que aquí después de rey G6 la posición es insalvable. Ante cualquier movimiento de alfil, pues
mate. Vamos con el siguiente capítulo entonces. Siguiente ejercicio. Obviamente aquí el rey está en una posición inferior porque no ha entrado a la esquina correcta. En este caso el rey tendría que estar en esta esquina y el alfil tendría que estar, perdón por esas flechas, el rey en esta esquina y el alfil tendría que tener la opción de moverse sobre esta diagonal. Sí. Entonces, ¿cómo ganas esta posición con blancas? Es fácil. Yo movería el rey, o sea, con G6, buscando la oposición. Sí, G6. El alfil no se puede quitar. Entonces, rey G, rey E7. ¿Qué mueves ahorita? Importante ver que el alfil no tiene muchas diagonales, precisamente porque el rey está enfrente impidiéndoselo. Torre H8. Torre H8, muy buena. Ante cualquier movimiento del alfil se pierde. Perdón, ahí está. Sí, sí. Estas dos. Ante cualquier movimiento del alfil se pierde. Mónica, regresa con el rey. Ahora el rey F6. Rey F6. El rey ya no puede regresar protegiendo a su alfil, sino que se tendría que mover. Y ya pierde el alfil. Ya pierde el alfil, sí. Ya después de esto sabemos que damos mate con torre. Bueno, pues ya vimos dos posiciones o varias posiciones que pudieran servirnos en cuanto al final de alfil con torre. Aquí, ¿en dónde está el rey? ¿En la esquina correcta o en la esquina incorrecta? Incorrecta. Perfecto. El alfil tendría que ser blanco para poderse meter ya sea a esta diagonal o en su defecto a esta diagonal si fuera otra la posición, pero a cualquiera de las dos diagonales. ¿Sale? Sí. Entonces, ahí pues fácil y sencillamente hacemos maniobras ganadoras. Incluso aquí hay un poco de, no diría táctica, pero sí jugar con la situación del alfil negro. Fíjate muy bien, si amenazamos al alfil, ¿hacia dónde se va el alfil? Pues tiene varias casillas para moverse. ¿Tú crees? Haz el cálculo. Voy a borrar esta flecha que no nos sirve de nada por el momento. Bueno, tiene la casilla. Si se amenaza con rey, tiene la casilla H2. No la tiene. Bueno, perdería. No, porque hay amenaza de doble. Hay amenaza Ándale. Entonces esta casilla no, porque queda justo enfrente del rey y viene la amenaza del doble. Entonces le queda C7. Le queda C7. Le queda C7. ¿Se puede ir a F5? F5, no, porque va a estar el rey. Ándale, va a estar el rey. Entonces la única casilla donde se queda. ¿Y qué se pasa si se mueve a amenaza doble? B8? Otra vez hay una amenaza doble. Entonces ahí vemos. Entonces tú ya dedujiste la única casilla donde se puede mover después de... Entonces, ¿cuál sería el movimiento del rey? F3. Rey F3, amenaza al alfil, no se puede mover acá por el doble, no se puede mover acá por el doble. Entonces, tampoco a esta por el rey, por la torre, C7. Ahora, ¿cómo se aprovecha que el alfil se ponga en C7?
Quitarle la única casilla que le queda. ¿Cuál? No. Con torre E7. Torre 7 suena bien, pero hay una más fácil de ganar. Vamos a ver, la respuesta es torre jaque. Solo tiene 2 lugares para moverse, ¿no? Ah, sí, sí. A cualquiera de las dos, Amenazador. doble jaque y adiós alfil. Ahora tenemos el mate de torre y está, se gana sí o sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver otra posición curiosa. Aquí ya vimos el truco, el alfil se tiene que incorporar sobre esta diagonal para poder salvar a su rey. Ajá. Entonces juegan las blancas y vamos a ver qué pasa. Ante alfil G6, ¿qué responderías? Ante rey G6, perdón. Ante rey G6, ¿qué responderías? Alfil de 7. Alfil de 7. Lo hayas visto no de la anotación, esta es la única, porque viene la amenaza del mate, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está, entonces tenemos que evitar que la torre entre para dar mate. Ahora, recuerda que aquí el truco es amenazar el alfil y obligarlo a que se vaya de esta diagonal. D5. Ajá. Bien. No, sí. Ante D5, No se ahoga. no, ante torre D5, el alfil ya entra dentro de la diagonal. Sí, sí. Ataque y pum. Bien, entonces lo logró. Sí, sí. Entonces vamos a ver otra opción. Torre E7. Bien, amenazando todavía con entrar allá. Hay que retirar al alfil en una casilla donde pueda seguir cuidando esa diagonal. ¿Cómo va la cosa? Vamos a retirarlo hacia alfil A4. De esa manera sigue cuidando la entrada de la torre. Y ante torre A7, para amenazar al alfil y amenazar el mate, ¿cómo se defienden las blancas? Las negras, perdón. C7. C6, perdón. C6, C6. Bueno, podría ser una respuesta, pero recuerda que la defensa más apropiada es, de una vez, entrar sobre la diagonal. Entonces, alfil B3. Ahí está. Ante el jaque, propuesta de tablas. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, ya quedó. Es buscar la diagonal. Sí, sí. Sí. Ok, así es la forma de entablar o de defender la posición cuando es el bando con calidad de menos. Ahora vamos a la siguiente. Aquí el alfil no está en el lugar adecuado, ¿verdad? Más bien el rey no está en la esquina que debería de estar, en la esquina adecuada. El alfil jamás va a poder entrar sobre esta diagonal blanca, para nada. Entonces el alfil está en una posición incorrecta. ¿Cómo ganas esta partida? ¿O cómo pudieras ganar? Digo, ahí está la anotación, la puedes leer si gustas, pero lo importante es que tratemos de comprender cómo se gana. ¿Te parece si vemos las primeras? Sí, Obviamente sí. tenemos que acercar al rey. Sí, sí, le voy a decir. A F6 no se puede, nos vamos a rey F5. Y aquí vemos la consecuencia de rey F5. Sí, pierde casillas. El alfil no se puede colocar a ninguna de estas 4 casillas. En D8 por la clavada y se pierde el alfil. Entonces obligamos a que el rey se mueva o que el alfil se mueva a una posición atrás e incorporamos al rey a la casilla G6.
allí, en esa casilla blanca, no va a poder recibir mate. Digo, jaque. Entonces tendríamos que ver. El rey, una de las cosas que pudieran pasar es que el rey se quiera escapar de la esquina. Se tiene que mover de ahí. Pero mientras ya vimos que el alfil queda copado ahí, ya está como que medio dominado. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí pudiéramos pensar en rey G6, pero al contrario se nos quiere escapar. Entonces, antes de poder llegar a una posición de esta naturaleza, también tendríamos que ver en ideas de amenazar al alfil para llevarlo a una posición inferior. Por eso es que se hace torre A4. Ya vimos que estas casillas están mal. Estas, ¿sale? Ok, aquí tiene las casillas que no tengo marcado con el círculo, son las casillas donde se puede mover el alfil. ¿Por qué no se podría mover a la casilla G3? Porque hay amenaza doble. Ándale, la amenaza doble. Entonces nos quedaríamos con unas cuantas casillas acá. Vamos a ver primero alfil E7. Ante alfil E7 ganamos la oposición y el rey negro no se puede escapar. ¿Te acuerdas por qué el rey negro no se puede escapar vía F8? Sí, porque el alfil está tapando la casilla de escape. Ándale, el alfil le tapa la casilla de escape y después de jaque tiene que entregar al alfil y después de que entregue al alfil es un mate con torre en algunos movimientos más. Entonces ya vimos que ante torre A4 el alfil no se puede mover a E7, tampoco se puede mover a estas casillas. Entonces nos quedaría, recuerda que el bando defensor siempre tiene que procurar llevar a su alfil atrás de la posición del rey. Sí. Entonces aquí nos quedan dos casillas por ver. La primera casilla sería alfil F2, la que de nuevo llegamos a la posición torre G6, amenazando el mate. No hay forma en que lo pueda evitar. Ahora, ¿qué pasa si se quiere escapar a F8? Hay amenaza doble. Ándale, amenaza doble, llevándose al alfil. Entonces, aquí viene, esto ya lo habíamos revisado en el modelo. Entonces está interesante cómo el alfil de repente se va quedando sin casillas, ¿verdad? Entonces alfil F2 no funciona. Vamos a regresar al anterior. Ya vimos que tampoco funciona alfil E7, alfil F2 no funciona. La misma amenaza ante las dos, que es el rey se opone. El rey se opone en G6. Entonces la única que parece que se aleja de esos peligros es alfil E1. Alfil E1. Bien. Ante eso seguimos con la misma idea. Oponemos a un rey con el otro. Ahora sí, lo estamos dejando sin opciones. ¿Cómo pudiera jugarse? Si se va a cualquier casilla de la esquina es mate. No hay forma en que el alfil se pueda interponer. Entonces, con rey F8. Rey F8, ante rey F8. Torre F4 y no se puede mover a E8 por el doble. Que aquí estamos viendo. No tiene caso moverse a esa casilla. Doble. Entonces tendría que regresarse a G8. G8. Ahora el truco para ganar. Amenazar al alfil con F1. No precisamente hay otra forma de amenazarlo. Bueno, sí, con E4. Torre 4.
Ahí está la amenaza doble. ¿Cuál es la amenaza doble? ¿Me llevo a tu alfil o entro en mate? ¿Cuál quieres? Obviamente el otro no se va a dejar, por eso es que aquí se intentó la desesperada. Pierde. Pero de todas maneras pierde de esta manera. O incluso lo podemos hacer sufrir. Después de alfil F8. Perdemos tiempo. Y este sería el mate más rápido. Está obligado a mover a su rey. Y después entramos con mate. ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, siempre lo difícil es el primer movimiento. Por ejemplo, darnos cuenta que ante rey F5 le estamos quitando muchas casillas al alfil. Igual en los problemas anteriores, lo primero es detectar a cuáles casillas podemos limitar al alfil. Aquí vemos una posición interesante donde si juegan bien las blancas pueden llegar a una posición de tablas, aunque no estén con el rey en la esquina. Aquí todavía no han llegado, pero es una posición especial que sí me gustaría que revisemos porque se puede llegar a presentar situaciones muy parecidas. Juegan blancas y vamos a analizar. Si jugamos H4, recuerda que la técnica sería, si jugamos H4, la técnica sería, ya que el alfil está clavado, que el rey se mantenga para obligar al otro rey a moverse tarde o temprano, ¿verdad? Si después jugamos H5, regresaría el rey a F7 las negras, de tal manera que el rey blanco no tenga más que un movimiento, y después de que esté obligado a mover, se pierde el alfil. Obviamente no queremos llegar a esa posición, así que analiza el otro movimiento. Pues solo queda uno, que es H3. H3, ¿cuál es la diferencia entre H3 y H4? Que vamos a ver, se llega con un tiempo, se tiene un tiempo de más. Se vuelve a intentar la misma. Rey H4, el rey negro se mantiene en esa, no tendría caso llevarlo a F5 definitivamente. Si llevo al rey negro en F5, el rey blanco amenaza a la torre y tampoco se avanza. El alfil apuntando a F5. ¿Perdón? Tienes razón. No había escuchado tu voz. Ok, entonces no tiene caso esto. Entonces tendría que regresar al rey. Y gracias por decirlo, de hecho, se ve que me ando durmiendo. Entonces aquí regresaríamos a el peón en H5. Y después quedamos en una posición de tablas. ¿Dudas? ¿Lo repito en cámara lenta? Y no, y si en vez de bajar, ¿por qué no se va a F8? Y se va a F8, el rey negro. F6. Pierde, sí. Bueno, no pierde, pero sigue siendo tabla. No, sí, sigue siendo tabla. La idea es meter el rey en H8. Si se pudiera, ¿no? Y si no, pues me mantengo acá y a ver cómo avanza el rey negro. Ok, ya. Entonces, perdón, tengo que hacer la aclaración de esta. Ahora, aunque el rey defensor no está en la esquina del tablero, el asunto es que después de esto, básicamente se está cortando la acción. Entonces, el truco es otra vez que el rey se quede sin movimientos en la posición de abogado. Se pudiera presentar mucho en situaciones especiales, por eso quise meter este problema. Aquí hay otra posición en donde está bastante interesante, en donde juegan las blancas y las negras están a una casilla de coronar. Es otra de las situaciones que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando pues... Torre G5. Torre G5, perfecto. Torre G5 que parece que no hace nada.
El asunto es ver esto. El alfil está cortando las dos casillas. Y si por allá hubiera una dama en esta posición, le quita las demás, dejándolo en ahogado. Entonces, casi obligado, vamos a ver. Promoción de dama y ataque doble. Obviamente aquí sabemos que si el rey se mueve, capturamos a la dama y la posición de alfil contra torre ya la tenemos como triunfo, o muy posible triunfo. Entonces está obligado a las negras a capturar para aguantar y una vez aceptar la idea de que tablas por el ahogado. Es una posición bastante interesante que se pudiera dar. Está medio loco, entonces también lo quise meter para que lo revisemos. Aquí tenemos otra posición muy parecida a la anterior, solo que aquí hay oportunidades de que las negras puedan ganar la partida. Entonces juegan negras a ganar. La idea es sencilla, es clavar al alfil y que el rey esté obligado a mover, el rey blanco esté obligado a mover y después se pierda el alfil. Esa es la idea. Solo hay una que gana. Pues no sé si solo haya uno, pero me parece que es la más obvia. Torre A6 o torre A7 o torre A8. Sí, de hecho a mí se me ocurrió torre A8. No revisé torre A6, torre A7 porque vi que de plano con torre A8 ganó. Incluso torre A7, pues no estoy seguro si meteré el alfil en la torre en una casilla blanca. Bueno, como sea. Torre A8, a mí me gustó. Tal vez las otras dos también lleguen a la misma posición. Aquí está obligado a... no puede mover al rey, tampoco puede mover al peón, así que está obligado a mover al alfil. Ok. Entonces se aprovecha que el rey no esté en la esquina y que tampoco haya muchas opciones para las blancas. Otra torre H8 jaque, se tiene que cubrir. Y ahora Iván Alfonso, pues ya lo tenemos en la posición que queremos. Ahora el alfil no se puede mover, el peón no se puede mover. ¿Cómo obligo a que se mueva? Con el rey F5. Rey F5, el rey se tiene que mover y adiós torre. Adiós alfil, perdón. Entonces está bien todo esto. Aquí, interesante, llegamos a una posición en donde si hay un peón, igual le están dando jaque al rey blanco, pero nos damos cuenta que tenemos que evitar que el rey negro se meta en H1 con la idea de que el alfil se meta en la diagonal para cubrirse. Si llega a ser esta idea del rey negro, o el bando negro más bien, pues la posición es tablas. Pero antes de que sea tablas, hay que ser cuidadosos a jugar. Entonces las blancas juegan a ganar. Y otra vez vuelvo a repetir, sé que ahí está la anotación, ¿sale? Pero lo importante sería si pueden checarlo sin revisar la anotación, o por lo menos si quieren agarren de pista el primer movimiento, pero traten de entender sobre todo por qué. Rey G3. Es jaque.
de plano tenemos que mover al rey, es jaque. Ajá. No, vamos a ver rey G3. Rey G3. Y no vamos a poder mover al rey a negro H1, sino que lo tendríamos que tratar de mover a otro lugar. Tampoco podemos dar jaque. Tampoco, aquí viene la amenaza de mate, entonces estaríamos obligando al negro a que se mueva. La única casilla donde se puede mover. Rey F1. Y ante el jaque no sirve. Así que se tendría que tratar de obligar al rey negro a que se mueva a otra casilla. Ahora el asunto es cómo lo obligamos a regresar. Pues ya, Obviamente ya no murió. está, sí, no está obligado, sí, Ajá. pero no está obligado a regresar. Podría mover al alfil. ¿Hacia dónde tendría que mover al alfil? Otra vez recuerdas que hay que revisar todas las casillas, ¿verdad? Sí, sí. Podría moverse a esta casilla, esta no, por el doble, ya lo vimos antes. Ujú. Podría moverse a esta casilla, ¿y cómo lo saco? Aquí no por el rey, aquí no por la torre, podría moverse a esta casilla y a esta. ¿Hay forma de que podamos obligar al rey negro a regresar a H1? Se ve complicado. Vamos a ver la otra variante. Ok, rey, estábamos en esta posición. Rey F3. Esta como que limita más al alfil. Vamos a ver por qué. Si rey negro se mueve en H1, quedan el doble después de torre H4. Si rey negro se mueve a F1, viene el mate. Sí, sí. Entonces ya sabemos que rey... Vamos a ver cómo limitamos al alfil. Por eso es que rey F3 es la mejor. Limita demasiado los movimientos del otro. El rey negro no se puede mover porque va perdiendo. Ahora vamos a ver a dónde podemos mover al alfil. Lo podemos mover hacia la casilla G7. No, amenaza doble. Amenaza doble. Lo podemos mover a G5. Lo mismo. Sí, doble jaque y se lo lleva. Entonces estas dos casillas no las tiene. Tampoco esta por el rey y por la torre. Tampoco esta por el rey. Esta por la torre. Y solo le queda alfil C1 y alfil F8. ¿Recuerdas que la técnica... y tampoco alfil C1 se puede. Por el doble. Amenaza doble. Sí. Entonces solo le queda un movimiento. Y recuerda que la mejor técnica para tratar de aguantar es mantenerse a salvo o tratar de mantenerse a salvo atrás del rey. Ahí está el rey, un poquito atrás, aquí está. Y cuando sea momento nos regresamos a la diagonal. Por eso es que alfil F8 es la mejor. Después de esto, aprovechando que el alfil no se puede meter, ahora sí llegamos a la posición y vamos a ver a qué casilla se puede meter el alfil. Otra vez, vamos a ver, ¿el rey se puede mover a H1? No, hay hack. Mate. ¿Se puede mover a F1? No, amenaza doble. Ándale, ahí está. Si F1, torre y amenaza doble. Entonces el rey no se puede mover. Solo se puede mover el alfil. ¿Hacia qué casilla se puede mover? H6. Otra vez viene el doble. Tratar de aguantar acá atrás del rey suena muy buena idea. Bien. Pero, ¿Sale? ajá, pero aunque mueva, hay mate. Ándale. Entonces, ¿cuál sería la única para tratar de evitar el mate?
Mm, Sí, no importa dónde se no, mueva ajá, el alfil, no hay forma de que pueda cubrir la entrada en D1. La única que pareciera que evita el mate, obligado, ¿verdad? sí, pero está F4, torre F4, ajá. Torre F4 y hasta la vista. Entonces vemos cómo sirve mucho limitar al alfil. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, vámonos al capítulo 10 y último. Ok, ya llegamos a esta posición. Y aquí obviamente ya tengo toda la anotación por allá para ver la variante, pero sería bueno que ustedes traten de ver. Juegan negras, pero juegan a ganar. El peón blanco está a 2 casillas de coronación. Mm, bajar a torre y atacar al alfil. Ándale, ese siempre es muy buena amenaza. Bajar a la torre, atacar al alfil, aprovechando esta idea. Rey enfrentado al otro, opuesto al otro, entonces hay amenazas de mate, ¿verdad? Sí. Entonces amenazamos al alfil. El alfil se tiene que, obviamente si trato de escapar con el rey, capturan al alfil y adiós. Así que el alfil se tiene que mover para tratar de defender. Por lo tanto, alfil G4. Ahí le das un jaque y lo... Ok, torre H8. Ya vemos esta. Esta es otra posición típica que ya habíamos visto. Reyes opuestos. Perdemos un tiempo, obligamos a que y también obligamos a que el rey se vaya a una casilla donde ya no esté defendiendo al alfil. Así que, ¿cuál sería? Aquí obviamente perder un tiempo no nos funcionaría mucho porque el peón avanzaría. También podríamos intentarlo. Yo había pensado perder tiempo con torre H6 y a F7, torre H8. Se tiene que coronar y entonces torre por. Y te hace rey H3 y torre H8. ¿Ahí cómo estuvo? A ver, vamos a ver. Ok, torre H6 tiene que avanzar. F7, entonces torre H8. F8 igual a dama, torre por. Ok, torre por. Si rey H3, pues ya le clavas el alfil, lo ganas. Igual. Y pierdes tiempo. Pierda tiempo. Y también funciona. Ok. Ya no tiene caso que revise la otra variante porque es más de lo mismo. Obviamente el orden es un poquito diferente, pero llegamos al final a la misma posición. Ok, ya quedó claro esta posición de casilla o esquina correcta y esquina incorrecta. Sí. Ya quedó claro el truco de molestar al alfil con amenaza de mate. Sí. Y a la manera de defender en el rincón correcto, ya quedó claro cómo es la diagonal que tenemos que mantener con el alfil para defender. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces ya. Y si rey G6, ¿qué le harías? Hay opciones de jaque todavía. Ajá. Okay. Entonces, para que el rey se mueva y pierda la posición, etcétera. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? No, creo que no. En la práctica igual van a haber complicaciones. El caso es revisarlo una y otra vez. Si no, toma mi ejemplo. La primera vez dije, ching, ¿qué está pasando aquí? Y ahora como que ya lo asimilé un poco más. Igual y siendo honesto, en una posición, en una partida en vivo, tendría que tener mucho cuidado para poder ver este tipo de situaciones.
como las que ya habíamos visto, que creo que es acá. Sí, creo que este tipo de situaciones, o en el 2, no recuerdo, en donde, no, es más adelante, en donde, esta está muy instructiva, en donde con un movimiento de rey, pues le quitamos casi todas las casillas al alfil. Entonces hay que ser muy cuidadosos nada más al momento de estar revisando, analizando la partida, ver que a veces por un movimiento ya podemos perder la iniciativa y podemos permitir que el otro se acomode mejor. Ese es el único. Ahora, ya vimos que el alfil y el rey, colocándose en la esquina correcta, tienen muy buenas opciones de tablas, pero si el alfil llega a la diagonal correcta. ¿Algún comentario? No. Ok, Muy pues bien. hasta el momento pues termino con la sesión de hoy, pero me parece interesante revisar si también se pudiera dar estos finales. No sé si se las quieran aventar, el de torre, más bien, sí, el de torre contra caballo. Ya había revisado un poquito estos finales, Nicolás, en su final de torres contra peones, cuando para que no te den mate, Hay que buscar alejar al caballo, ¿no? mejor promocionas a un caballo, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver ideas. Aquí el caso es que para poder defender, el caballo y el rey no lleguen a la esquina. ¿Ok? Aquí es contrario al alfil. Aquí el caballo y el rey, mientras más cerca del centro estén, más bien más cerca del centro de la última columna, digamos estas posiciones, mejor. Obviamente no vas a poder evitar que en algún momento te acorralen en una orilla, pero tienes que tratar de mantener estas 4. Obvio, si no puedes estar acá, aunque sea que estés un poquito a un lado. Por ejemplo, ¿qué será? Ay, ¿Qué será? Vamos a borrar, digamos en estas. Si no puedes estar allá, por lo menos en estas. El caso es no llegar a las esquinas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, aquí no puedo ponerme con el rey blanco. No. Porque el caballo negro pues me está impidiendo la casilla. Si trato de ir a F6, jaque. Y tampoco puedo seguir avanzando, tengo que moverme y otra vez jaque. ¿verdad? Aquí está complicado. No, rey H8, ¿no? Rey H8, única. El rey de blanco no puede escapar, no puede avanzar, así que si intentamos clavotear por allá, pues amenaza de tablas. Entonces tampoco pudiera seguirse avanzando. No se ve muy claro cómo seguir avanzando. Ahora, a ver, a rey H8, torre G7, caballo E6 y torre F7 a rey G8, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno. El caso es que no llegan a la esquina los dos. Y ahí el caballo y el rey, ya sea el rey en la casilla contigo a la esquina y el caballo en la esquina, o al revés, el rey está en la esquina y el caballo contigo. Incluso hay una posición en donde si el rey está en la esquina y el caballo, aunque no esté en la esquina, esté en diagonal, igual se puede lograr matar al rey, dar mate. Entonces está muy complicado esta posición, por eso es que muchas veces ante este tipo de finales se declara como tablas teóricas. Sin embargo, pues hay que ser muy cuidadosos para poderlo jugar. Ok, vamos a ver esta posición. Es muy parecido a una que había mostrado Nico. Solo que no recuerdo, incluso yo le dije a Nico en una clase anterior que ahí recuerdo que era amenaza al caballo, una vez que se vaya lo encierro, pero él me decía, aquí hay otra mejor, que es esta, y sí, tenía razón.
No recuerdo si el rey estaba en la misma posición que era D3 o estaba en una posición muy parecida. No, sí es la misma, exactamente ¿Es la la misma. misma? Ok. No había coronado en B1, caballo A3 y torre A2 y se tenía que regresar a B1 porque si hace caballo B5, ahí ya ganas. Sí, por eso es que cuando yo vi la posición dije, esto yo lo conozco. Y te dije, no, pues aquí no encierras el caballo porque había visto el truco. Pero sí tenía razón, había un movimiento más sencillo en donde pues ganabas el caballo más fácil o dabas mate más fácil, si no lo recuerdo. Entonces, sabiendo que el caballo se separó del rey, ahora a la misma esencia, tenemos que molestar al caballo para que se separe del rey, y si podemos dar mate con el caballo sería bueno, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es poder ganar primero el caballo y después damos mate. Así es más sencillo, pero si lo puedes hacer de la forma mate con el caballo en el tablero, pues mejor, te ahorras tiempos. Entonces aquí sabemos que el rey no se puede mover a C3 para oponerse y también hacer combate, así que primero vamos a molestar al caballo. ¿Cómo va esta posición? ¿Cómo lo hacemos? Yo decía que torre A6. ¿Torre 6? Le quitas todas las casillas al caballo, ¿no? No le queda... Sí, le quitas todas las casillas. Ándale, mira, precisamente la que estás recordando. Ándale, le quitas esta casilla, le quitas esta por el rey, por la torre, por el rey, esta por la torre, y aquí no se puede, y aquí no se puede. Entonces, ante el rey tampoco tendría caso que se mueva en esta casilla. El caballo pues no se puede mover hacia la única que pareciera salvar por el ataque doble, entonces ya le quitaste todo al caballo. Obligado el rey, solo tiene una casilla para moverse. ¿Cómo se llama? Clavas. Ándale, perfecto. Y ahora, hasta luego. Adiós. Qué bueno. Entonces quiere decir que lo que se está viendo aquí, sí se está aprendiendo. Ok, vamos a ver esta otra posición. Igual el caballo parece estar muy lejos del rey. Bueno, no muy lejos, pero parece estar un poco alejado, sin opciones de poder regresar. Creo que juegan blancas en esta. ¿Qué podemos hacer? ¿Perdón? Rey G5. Rey G5. Muy buena. Amenazando al caballo, rey G5. Y le estamos quitando 2 casillas al caballo. Ahora viene el jaque, me imagino. Después de jaque tendría que mover al rey otra vez. Jaque. Y muevo al rey. La pregunta es aquí si podemos alejar al caballo o no, si lo podemos capturar o no.
rey F5, caballo F3, molestando, rey G4, molestando al caballo, caballo 5, jaque, rey F5, empezando el bailoteo, caballo. Ahora hacia dónde se mueve el caballo. No se puede, no se puede. F7. F7. F7 parece buena, lo obligo a que clavaría al caballo, obligando a que el rey se vaya para atrás. Si caballo F7, clava al caballo, el rey no se puede mover de esa, así que se tendría que ir para atrás. Y aquí, ¿no? Para el doble. Y de repente ya lo estoy acorralando. ¿Hacia dónde se mueve el caballo? ¿Por qué no sería bueno que el caballo se mueva hacia allá? Porque se limitó solito. Sí, Ya. no, era lo que había dicho, esas posiciones son inferiores para Ajá. el bando defensor. Ajá. Ahora ante rey F5, tenemos acá, rey F5, pues no sería bueno, ya vimos que no sería tan bueno rey caballo F7, torre D7, rey, vamos a ver esta variante, caballo F7, torre 7 y rey G8 por caballo F6, por rey F6. Sí, lo obligamos a que se vaya. Rey F6, y se va a la esquina. Se acorrala solito y después de eso perdón, después de torre H8, pues vamos a ver la posición de cómo podríamos ganar con blancas. Sería torre H7. No se podría mover el rey enfrente porque le estamos amenazando el mate. Y entonces no tiene sentido. ¿Qué tendría que mover? ¿Qué tendría que mover acá? Hay caballo, pero lo pierde. A donde sea. Entonces ya vimos que se acorrala solito. Entonces, hacia esa variante no. Entonces, después de que amenacemos el caballo, pues ya vimos que en esta posición tarde o temprano va a caer. Aquí tampoco. Ya le quitamos las otras dos casillas. Y solo queda alejar un poquito del rey. Aquí no. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es capturar, es amenazar a la torre. Y empieza la persecución. El caso es que el caballo ya quedó lejos del rey. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Molestar al caballo. Por ejemplo... No, creo que ahí se gana con torre D7, ¿no? Torre Torre D7. D7, jaque, rey H6, rey F6. Tiene que hacer rey H5 y entonces torre D5, jaque. Si se regresa a H6 para que no le des el doble, entonces torre D4. Ah, muy bien. Ándale. Esta variante está bastante buena. Muy parecido a la técnica de cómo atrapar al alfil. Tienes toda la razón. Y si se va a H4, pues es lo mismo. Entonces, ya que se aleja
el caballo, pues ya lo encerramos. Entonces regresamos a... Ya nos dimos cuenta que tampoco funcionaría caballo. Entonces solo quedaría ahorita revisar una opción. Caballo F3. Ante caballo F3. La idea es molestar al caballo. Entonces podríamos jugar, por ejemplo, torre de 3 y le vamos quitando otra vez casillas al caballo. El caballo tiene que intentar no irse a la banda, alejado del rey. Pero ya vimos que aquí le quitamos casillas. Esto solo tiene 3 casillas. Bueno, esta tampoco por el doble. Solo tendría 2 casillas para moverse. Tal vez pudiera aguantar más el jaque. Sin embargo, después del jaque, el caballo se fue a la banda. Por ejemplo, se podría jugar rey G5, obligando al caballo a irse solo a una casilla. Ni siquiera se podría ir a G6 por el jaque de la torre, obligado el rey a moverse hacia atrás y captura al caballo. Entonces el caballo tendría que irse a esta casilla muy lejos del rey. Y el libro de Jesús de la Villa de los 100 finales que hay que saber menciona las casillas G2, G7, B7 y B2, ¿sí? Como las casillas tontas del caballo. Dice que ahí tiene más casillas el caballo que en la esquina, pero es muy mala posición. Ándale. Por ejemplo, aquí sí, creo que la había mencionado en la primera, precisamente tomado de... Bueno, no le dije tonta, pero tomado de la villa, que tendrías que evitar que el rey y el caballo lleguen a estas dos, ya sea que el rey esté en G1 y que el caballo esté en G1, pero también se podía hacer con el rey en la esquina y el caballo, pues no había utilizado tonta, pero sí, utilizando el término de la villa es esto. Estas son casillas tontas. Ahora el rey no se encuentra aquí, sin embargo, pues el caballo tampoco se encuentra cerca del rey. Entonces, muy buena observación. Ya aprovechando que el caballo está muy lejos del rey, pues podemos intentar o encerrar al caballo, viendo que no tiene muchas casillas para moverse. Por ejemplo, aquí no tiene estas casillas, solo le queda una. Podríamos seguir encerrando al caballo. O incluso habría ideas de poder ir a dar mate. O ambas, ¿no? Jaque, por ejemplo. El rey obligado a ir a moverse. Y encierro al caballo. Lo dejo sin ninguna de sus casillas. Entonces nada más la idea sería acercar al rey y listo. Atrapo al caballo. Pero te hace rey F7, perdón, rey F8, ¿no? Sí, no rey te... F8. Ándale. Sí, rey F8. Rey F6. Tenemos la amenaza de mate. Y a ver cómo lo salva. Tiene que hacer rey E8, ¿no? Sí, si rey G8 está el doble. Si rey... ¿sí? Si rey E8.
Entonces, torre 7 jaque y torre E2, la única espera. Y con rey G5 ya está atrapado. Ah, no, perdón, o sea, primero torre E2. ¿Hice torre E2 o no? Ay, no, la voy a volver a decir. Torre E8 jaque, Torre, rey F8 torre 7, rey F8. y rey G5 y el caballo ya está atrapado. Ah, no es cierto. Primero tienes que hacer torre F2. Pero después va a seguir rey G5 imparable. Vamos a ver. Entonces, jaque, por ejemplo, le quito varias casillas al caballo. Bueno, pues aquí están. Tendría que ir a torre G5. Sí, a ver. Aquí si torre E2, pues el caballo todavía tiene 2 casillas. La mejor creo que sería F4, amenazando a la torre y escaparse. Bueno, pero hay una mejor. Ahí sí ya lo encierras. No se puede mover a ninguna de estas 2 casillas por el doble. Y a estas 2 tampoco. Ante cualquier movimiento de rey, pues es mate. Y cualquier movimiento de caballo se pierde. Sí, sí. Hay que ser muy cuidadosos. O sea, incluso para esta posición, desde aquí a mí se me complicaría excesivamente. O sea, ni siquiera pensaría en verlo. Tendría que ir paso por paso, casi prácticamente como lo estuvimos haciendo. Bueno, pues a todo esto queda claro de que hay que estar presionando al caballo, amenazando con dar mates igual, como en este caso. Amenazamos con dar mates. También tenemos que acorralar al caballo, como en las variantes. Creo que la variante más larga que fue la que hicimos luego, pero por ejemplo ante caballo C4, pues ya vimos que ahí también hay amenazas de mate y ante cualquier cosa, pues amenazamos al caballo y entramos con tiempos. Pues aquí yo creo que sí habría que revisar con cuidado cada una de las cosas antes de jugar, cada una de las opciones, porque pues cualquier desliz atrasamos un poquito todas las variantes. Bueno, entonces tenemos que ver que el caballo esté alejado del rey y que se quede en el centro para que se pueda defender el rey y el caballo. En este caso vemos la posición donde el rey y el caballo están en las dos, en la esquina y en la posición contigua al rey del caballo antes de la esquina. Entonces ya sabemos que esta posición hay muchas chances de ganar con blancas. ¿Cómo le haríamos aquí? A mí me encantaría poner el rey en G3, decirle al caballo no te muevas, es lo más fácil. Perdón, me fui un momento. ¿Juegan blancas? Sí. Torre A4. Torre A4, excelente.
aquí sabemos que, bueno, aquí podemos notar que el caballo no se puede mover a G3 porque se clava. Tampoco se podría mover a... Ay, quítate flecha. Tampoco se podría mover a F2 porque después del jaque se pierde. Entonces tendríamos que mover alguno de los peones. Por ejemplo, peón A5. Pierdes tiempo en la cuarta fila. Es que yo torre A4 para que no te hagan G4 con jaque, es la idea. Sí, Entonces, sí, por muy ejemplo, bueno. torre C4. Entonces, perderías tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo perder tiempo en B4. No, no es cierto. C4. Vamos a perder tiempo en C4. Si peón, jaque. Si peón A4, torre por peón. Entonces no tiene sentido. Vamos a intentar un movimiento nuevo que es rey H2. Ante rey H2 es básicamente lo mismo. G4 te comes el peón. ¿Mande? Creo que ahí ya tienes torre G4 y te comes el peón, ¿no? Torre G4. Ándale. No tiene caso, ya vimos que no tiene caso meter al caballo en G3 porque se pierde y pues, igual en F2 no se pierde. Entonces después de G4 podría jugarse A4. Torre por G5. ¿No te da miedo el peón de A4? Nah. Así, tan valiente. No, pues es que no llega a nada ese peón. ¿Seguro? Sí. Ok. Y ahora qué opciones. Tampoco se puede volver a mover el caballo. Podría ser torre. No se puede. Ahí para que te den mate. Ajá. Podría ser torre. Podría ser. ¿Por qué no? Yo también yo lo haría. Entonces, ahí no. Le queda el peón. Ahí está. ¿Mm? Que pudiéramos jugar. Pues, Pudiéramos mantener la torre en la columna, ¿verdad? Es que si mantienes la torre en la columna, A2, torre G2 jaque, rey H3, torre por A2, Uh-huh. caballo G3. No sé cómo se gana ahí. Ok. Entonces, ¿qué recomiendas? Estoy pensando. Vamos a ver las opciones entonces. Serían, ¿dónde nos quedamos? Una 3.
Pues está medio complicado, de hecho. Yo me voy con torre A, se mueve el caballo, torre por peón. Y es la misma posición con que bajes la torre. Y parece que el caballo se salva. Caballo G5. Pues hay una sutileza que ahorita revisándola con el módulo nos marca. Es esta, torre G2. Está interesante. Es una pequeña sutileza de gran maestro, me imagino. Torre G2. Aquí solo queda una. H3. Entonces ya lo volvemos a poner al rey en oposición. Ahora ya da tiempo para volver a maniobrar con la torre. Por ejemplo, torre G6, amenazando el mate. Tiene que ser rey H2. Rey H2, perfecto. ¿Cambió algo en la posición, no, verdad? Sí, la torre ya no está en G5 y, híjole, ya no me acuerdo la variante que había calculado, pero sí había calculado que como estaba en G5, creo que te la amenazaban. Déjame ver a ver si la recuerdo. Sí, esta pequeña sutileza que nos marca el módulo la verdad es un movimiento que tendría que revisar varias veces para poderlo asimilar. No lo encontraba, no le encuentro la idea incluso. Tengo que estar luchando para encontrar la idea. El caso es ahora vamos a ver, estaba la amenaza de mate y rey H2. Y aquí pues hay que seguir con la idea que nos marcaba el módulo, que es torre A6. Obviamente pues avanzar al peón de nada sirve porque se captura con jaque. Entonces nos deja con una opción o con dos. La primera es caballo G3, que pierde en el acto. Ahí Precisamente porque antes cuando estaba la torre en G4 no podías entrar con jaque. Y ahora que estás en la sexta fila, ahora sí puedes entrar con jaque. De tal manera que después de rey, pues todavía alcanzas a detener al peón. Esa era precisamente lo que te estabas marcando. Y la otra es rey G1. Pues ahora ante rey G1, pues el caballo no se puede mover en G3. Así que pues capturando el peón, solo te deja ya con el final meramente de torre y rey contra caballo y rey, pero en la esquina, que es la posición que pierde. ¿Qué pasa si avanzas el peón A2? ¿Dónde? Ahí, A2, Entra A2, con jaque, torre por jaque y rey H3. rey H3. Torre G2, ¿no? El caballo no sale, pero ni a punta de... Ok. Solo deja una opción y otra vez ahí, doble.
Entonces habíamos llegado a... ¿A dónde habíamos llegado? Torre 2, a esta posición, en donde el caballo y el rey están justo en la esquina, como no deben de estar. Entonces aquí le tocaba jugar a las negras. Si caballo G3, pues captura. Si caballo F2, jaque y otra vez se tiene que ir. Entonces solo queda el movimiento del rey. El caballo no se puede mover a ninguna. Movimiento del rey. Jaque en A2. Volvemos a la misma jaque en A2 y el rey se tiene que mover. Y otra vez regresamos a la misma posición. Entonces aprovechando, ya vimos todas las posibilidades en donde el caballo y el rey no deberían de moverse, los defensores. Y la primera es la primera sería la buena defensa. Esta. Todavía no han llegado a la esquina y hay opciones de poder dar jaque cada vez que las blancas quieran colocarse. Y si están más cerca del centro del tablero, mejor. Ok, ¿alguna duda de este capítulo del caballo contra la torre? No. No. Se ve relativamente sencillo, con complicaciones de, oh, Dios mío. Obviamente hay que ser precisos. No amplié esto porque consideré que con el capítulo más bien con el tema de alfil contra torre me iba a llevar bastante tiempo, pero vi que avancé muy rápido, no quedaron muchas dudas en el camino, y pues aproveché para ver estas 4 posiciones de torre contra caballo. Bueno, de esta manera ya cubrimos los finales con calidad de menos. Incluso les había dicho de que con algún peón por ahí de más hay opciones, como en el ejemplo que ya les puse de torre contra alfil y peón. Incluso pueden haber opciones de torre y peón contra alfil, donde aún sí siguen siendo tablas, solo que están más complicadas todavía. Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si quieran aportar algo más a la clase, quieran dar alguna opinión, presentar algo que tenían por allá escondido y que quieran para este momento. O damos por concluido y pues nos vemos mañana. Ya podemos terminar, ¿no?